Los hechos descritos están siendo investigados por el Ministerio Público en el caso 2308-2012 por los delitos de colusión desleal y omisión de actos funcionales. El caso actualmente se encuentra en investigación preparatoria. Las personas bajo investigación son José Manuel Arévalo Macedo, Víctor Marcelino Boyer Oyola, Juan Carlos Araujo Ñopo, Manuela del Socorro Vigo Rabanal, César Zabaleta Ponciano, César Treyes Lara, Frano Stanley Zampillo Pastén. Segundo hallazgo. En el marco de este hallazgo se han advertido a los siguientes funcionarios involucrados: César Treyes Lara, Víctor Marcelino Boyer Oyola, Fernando Bifi Martín y Manuela Vigo Rabanal. Tercer hallazgo. Actualización del valor referencial de la obra. El expediente técnico fue aprobado mediante Resolución Directoral General 215-2008, Gobierno Regional de Piura, _GRI-DGC, del 21 de abril del 2008, con un valor referencial de 372.918.624.62. En mayo del 2009, a pedido de la Gerencia General del PEIJAP, se efectuó una primera actualización del valor referencial de la ejecución de la obra y se aprobaron los términos de referencia para el proceso de licitación de supervisión de la obra. 3 meses después, se encargó al ingeniero César Eduardo Incio Capuñay efectuar una nueva actualización del valor referencial del expediente técnico, pero no solo actualizó el valor referencial de la obra, sino que lo reformuló, incluyendo partidas nuevas sobre la remoción de escombros, sin sustento técnico, sin planos, sin metrados que respalden estos cambios, lo que generó más observaciones al expediente técnico. Su valor referencial aumentó en 12.906.227.44 soles, teniendo como monto final 435.131.522.11 soles. Antes de la primera convocatoria hubo 2 actualizaciones al valor referencial de la licitación internacional para la ejecución de la obra. Luego que esta convocatoria quedara desierta, se volvió a actualizar el valor referencial del expediente técnico, es decir, en menos de 6 meses, contraviniendo lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado. Así, se actualiza el valor referencial de la obra por el monto de 490.311.884.36 soles. En otras palabras, se incrementó en 55.180.362.25 soles el valor referencial. Esto es, en un 12.7% más en comparación al monto de la primera licitación. Este hecho también viene siendo investigado por el Ministerio Público en la carpeta fiscal número 2308-2012. En el marco de este hallazgo se han advertido a los siguientes funcionarios involucrados: Humberto Correa Cánova, Alain Alvarado Tabaqui, Carlos Alberto Cuya Sotomayor, Gloria Tatiana Panta Ordinola y Gerardo Novillo González, en sus condiciones de exgerente general, exgerente de planificación y presupuesto, exgerente de infraestructura y gerentes de asesoría legal, respectivamente, durante los años 2009 y 2010. Asimismo, existirían indicios de una contravención al artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado. Cuarto hallazgo: firma irregular del adende entre el PEIJAP y Camargo Correa. Mediante acta 01-2010 PEIJAP del 7 de julio del 2010 se acordó que los planos de obra serían entregados por el PEIJAP, desconociendo que en las consultas realizadas durante el proceso de licitación se señaló que estos eran obligación del contratista, lo cual además fue confirmado por la UNOPS en el informe número 126-2010/GRP-407000-407600. En agosto de 2010, el Consorcio Supervisor Alto Piura presentó su informe de diagnóstico inicial, en el que recomendó la elaboración de los planos de un plazo de 10 meses y modificaciones al pique del túnel de trasvase.
Posteriormente, en reuniones efectuadas entre funcionarios del PEIJAP, de la empresa Camargo Correa S.A. y del Consorcio Supervisor Alto Piura, se acordó el pago del adicional de obra a favor de la empresa contratista, a efectos de que se encargara de elaborar los planos de obra y del citado túnel. En virtud a ello, el señor Humberto Correa, en representación del PEIJAP, firmó el 3 de diciembre del 2010 la adenda con José Alves Pereira Neto y Yulimar Saito, representantes de Camargo Correa S.A. Esta adenda tuvo por finalidad la elaboración de los planos aptos para la construcción, pese a que el citado funcionario del PEIJAP no tenía facultades para aprobar adicionales de obra. Así se advierte el interés para favorecer a Camargo Correa a través de la firma de la adenda por el monto de 32.454.022 soles, sin respetar las condiciones de las bases de licitación, en particular las consultas realizadas a UNOPS, ni la Ley de Contrataciones del Estado. No obstante lo indicado, mediante Resolución Ejecutiva Regional 403/2011, Gobierno Regional de Piura, del 15 de abril del 2011, declaran la nulidad de la resolución mediante la cual se aprobó el adicional de la obra complementaria número 1 y se anula la adenda antes señalada. Cuarto hallazgo. Funcionarios involucrados. Acá tenemos a Teodulo Humberto Correa Cánova, ex gerente general del PEIJAP, Carlos Cuya Sotomayor, Yulimar Saito y Pablo Ferradas. Quinto hallazgo, elaboración de un nuevo expediente técnico a cargo del Consorcio Ingenieros Alto Piura. En diciembre del 2011, el Consorcio Ingeniería Alto Piura firmó el contrato para la elaboración de los diseños definitivos para la construcción de la presa Tronera Sur y el túnel trasandino del proyecto, con el PEIJAP. En virtud de dicho contrato, el mencionado consorcio entregó el expediente técnico a la entidad, el mismo que, según ha advertido un medio periodístico, contiene firmas falsas. Así, en abril del 2017, a través de un reportaje presentado en el programa Cuarto Poder, se reveló la presunta existencia de firmas falsas en el expediente técnico, en la elaboración de los diseños definitivos, elaborado por el citado consorcio. Al menos 3 ingenieros negaron haber participado en la elaboración del expediente técnico. Con relación a este expediente, en mayo del 2017, la Procuraduría Pública ad hoc en denuncias, investigaciones y procesos penales presentó a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de turno de Chulucanas una denuncia penal por el delito de falsificación de documentos, al advertir que se habrían falsificado las firmas de los ingenieros que aparecen en el referido expediente. Esta denuncia se efectuó contra el representante del consorcio, José Manuel Hernández Calderón. Liquidación de la ejecución de la obra. Al momento de la resolución del contrato, se había pagado a la empresa Camargo Correa S.A. el monto de 259.462.587.67 soles, de los cuales 98.471.284 soles correspondían a las valorizaciones aprobadas a favor del contratista. Cabe señalar que no hubo acuerdo sobre el saldo que debía pagar cada una de las partes a razón de la resolución del contrato, por lo que en el 2014 se inició un proceso arbitral entre la empresa Camargo Correa S.A. y el Gobierno Regional de Piura, desconociéndose al cierre de este informe el monto final que se pagará a la empresa Camargo Correa S.A., ya que el arbitraje está judicializado. Al momento de la resolución del contrato, el avance físico de la obra era del 31.15%. Sin embargo, había un avance financiero de 46.05%. Durante la ejecución del contrato firmado entre el Gobierno Regional de Piura a través de PEIJAP y la empresa Constructó ese Comercio Camargo Correa S.A., se suscribieron 12 adendas que aumentaron el valor de la obra en 19.456.089 soles. Cabe señalar que la primera adenda firmada en la gestión de César Treyes Lara fue anulada por Javier Atkins Lergios, quien el 1 de enero del 2011 asumió el cargo de presidente regional de Piura.
Existen 11 adendas suscritas vigentes entre ambas partes que modifican el contrato original, principalmente en su cláusula quinta respecto al valor del contrato. Durante la vigencia del contrato entre la empresa Constructores E-Comercio Camargo Correa S.A. y el PEIJAP se iniciaron 3 procesos arbitrales con los números 2051-078-2011, 2204-2012-CSL y 2991-2014 CSL. Los 2 primeros procesos arbitrales concluyeron al conciliar el PEIJAP y la empresa Camargo Correa S.A. En esta conciliación se reconoció el pago de 25 millones a favor del contratista. Presidente, el periodo de investigación de la comisión abarcó desde lo ocurrido en el año 2005 hasta el nuevo contrato de ejecución de obras celebrado con Consorcio Obrainsa-Astaldi el año 2015. Este proyecto fue el último que ingresó al grupo de líneas de investigación. Ocurrió ya finalizando el periodo de la comisión. El tiempo de revisión y análisis fue mucho menor en comparación con otras líneas. Adicionalmente a ello, el extenso periodo de tiempo de desarrollo del proyecto, el cambio que ha tenido entre las entidades, la dificultad para obtener información por parte de los organismos internacionales, el hecho de que la comisión no tenga mandato para poder investigar la última etapa, porque ya no corresponde a empresas brasileñas, sino a las empresas del consorcio Obrainsa-Astaldi, y al no ser esta brasileña ni consorciada de estas, ha limitado sensiblemente la posibilidad de realizar un análisis integral. No existen suficientes elementos que permitan inferir la configuración de indicios de irregularidad, y los que se han encontrado, presidente, ya están judicializados tal como se ha descrito en el desarrollo del informe. Ya el Congreso de la República ha aprobado una comisión investigadora en fiscalización. Se les alcanzará a ellos todos los actuados que obran en la comisión y los instamos. Y además realizaremos todo el acompañamiento con la información que nosotros hemos obtenido a fin de que esta comisión alcance por completo y de forma integral la verdad en este proyecto. Finalmente, presidente, todos los proyectos de irrigación tienen algún problema que ha impedido que se conviertan en motores y agentes de desarrollo. Sería bueno, presidente, también investigar qué pasó con la esperanza de desarrollarnos en base al potencial hídrico que puede generar progreso y bienestar para todos los peruanos, en lugar de generar desesperanza por todos los actos de corrupción que se han visto. Cientos de millones de dólares en Alto Piura y no tenemos más que procesos judiciales y hechos que nos causan indignación y tristeza. Presidente, he terminado con la sustentación del informe que presentó la comisión que presidí. Le agradezco a usted y a todos mis colegas parlamentarios por la atención y el acompañamiento que ha ocurrido durante estos 2 días de exposición. Gracias, presidente. Gracias, congresista Bartra. Habiéndose ya expuesto el informe por mayoría de la Comisión Investigadora de Lavajato, vamos a cederle el uso de la palabra al congresista Humberto Morales para que exponga el informe por minoría. Nos solicita una cuestión de orden el congresista Velázquez. Tiene la palabra, congresista Velázquez. Presidente, invocando el artículo 59 referido a la cuestión de orden, solicito que el relator pueda leer el quinto párrafo del artículo 55 del reglamento, el artículo 70, 71 y 72 del reglamento para luego fundamentar mi cuestión de orden. El quinto párrafo del artículo 55
el 70, 71 y 72 del reglamento. Señor relator, proceda a leer el reglamento en los artículos pertinentes, por favor. Reglamento del Congreso de la República, artículo 55, reglas de debate. En el debate de los asuntos contenidos en la agenda de las sesiones se observarán las siguientes reglas. Parte pertinente. Primero se debatirá el dictamen en mayoría. Si es aprobado, se archivará el de minoría. Si es rechazado el de mayoría, se debatirá el de minoría. Artículo 70. Dictámenes. Los dictámenes son documentos que contienen una exposición documentada, precisa y clara de los estudios que realizan las comisiones sobre las proposiciones de ley y resolución legislativa que son sometidas a su conocimiento, además de las conclusiones y recomendaciones derivadas de dicho estudio. Deben incluir una sumilla de las opiniones que sobre el proyecto de ley hubiesen hecho llegar las organizaciones ciudadanas. Los autores de los proyectos son invitados a las sesiones cuando se traten sus proyectos. Los dictámenes pueden ser en mayoría, en minoría y por unanimidad. Los dictámenes en mayoría y minoría deben estar rubricados por el secretario de la comisión, aunque sea firmante de uno de ellos. Los dictámenes por unanimidad deben estar firmados por todos los miembros hábiles de la comisión. Los dictámenes en mayoría requieren estar firmados al menos por la mayoría de los congresistas presentes en el momento de la aprobación en que se debatió el asunto, luego de verificado el quórum, y por los miembros que decidan suscribirlos posteriormente y antes de ser considerados por el Consejo Directivo. Los dictámenes en minoría pueden estar firmados por cualquier número de congresistas, miembros de la comisión, y de igualar o superar el número de firmas de los de mayoría por las adhesiones posteriores, ambos dictámenes volverán a ser considerados por la comisión, hasta lograr una diferencia final que permita determinar la claridad de las posiciones de mayoría y minoría. No se aceptará dictámenes presentados el mismo día en que se deba debatir el asunto, con excepción de los dictámenes en minoría, cuando el dictamen en mayoría se encuentra en el orden del día. Artículo 71. Informes. Los informes son instrumentos que contienen la exposición detallada del estudio realizado, de lo actuado y las conclusiones y recomendaciones de las comisiones de investigación, de trabajo coordinado con el gobierno y de aquellas que se conformen con la finalidad específica y deban presentar informe dentro del plazo prefijado. Presidente, como lo dice el artículo 71, los informes es la exposición de lo actuado. Y quiero, presidente, en primer lugar, el propósito de esta cuestión de orden es no impedir que el congresista Morales hable. Él tiene el derecho de hablar. Pero ese documento no es un informe en minoría, presidente, porque afecta gravemente la forma y el fondo de lo que es un informe en minoría. Y lo voy a explicar, presidente. Lo voy a explicar. El informe del señor Morales, que yo le llamo el documento del señor Morales, presidente, el documento del señor Morales no es un informe por la sencilla razón. Una comisión investigadora recibe un encargo del Pleno y su actuación se circunscribe al mandato del Pleno. No interrumpa, no interrumpa, no interrumpa, no interrumpa. Señores congresistas, el congresista Velázquez está planteando una cuestión de orden y la está sustentando. Excepcionalmente, el reglamento permite que yo pueda abrir el debate para este tema. Le voy a dar el uso de la palabra para los que se quieran oponer. Congresista Velázquez puede continuar. Presidente, estoy sustentando una cuestión de orden. Primero, que el documento del señor Morales ha excedido el encargo que el Pleno le ha dado a la Comisión Lavallato. Quiero leer qué dice la moción. Y esto es grave, presidente, esto es un mal precedente. Indistintamente le digo, yo no estoy en contra que el congresista Morales hable 2 o 3 horas, pero este es el documento Morales, no es el informe en minoría, y lo voy a explicar por qué.
El Pleno le encargó a la Comisión Lavallato que investigue, esta comisión investigue por 180 días, investigue los presuntos sobornos, coimas y dádivas que hubieran recibido funcionarios y servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno en relación a las concesiones, obras y proyectos que hayan sido adjudicadas a las empresas brasileñas. Hasta la fecha, cualquier forma de contratación con el Estado. Ese es el encargo. Pero lean ustedes la página 31 del documento del señor Morales, y él por sí se ha agregado una atribución más. Y le ha agregado a la moción algo que no le hemos encargado. Y le agrega a la moción y dice, y además aquellos hechos que no hubiesen sido investigados por la comisión multipartidaria. Y además aquellos hechos que no hubieran sido investigados por la comisión multipartidaria. Ese encargo no lo dio el Pleno. ¿Lo digo por qué? Porque el documento del señor Morales está imputando graves delitos a personas que ni siquiera hemos sido notificadas y citadas como investigados. La congresista Mercedes Arauz, quien le habla, el congresista del Castillo, los congresistas que pertenecieron a la Comisión de Constitución del quinquenio pasado, por sus votos, por no haber revisado decreto de urgencia, están siendo imputados por delito de omisión de funciones, colusión agravada. Se está violando el debido proceso, pero además esas materias no le encargó el Pleno a la Comisión Lavallato. No quiero impedir que el señor hable, que hable, pero esto no es un informe, minoría, señor presidente. Es más, lean desde la página 72 hasta la 115. Hace referencia al financiamiento de los partidos políticos y concluye que el APRA y Fuerza Popular somos organizaciones criminales. Pero díganme una cosa, lean la página 53 de ese informe. Es contradictorio, dice el señor, que ha pedido a la Comisión Lavallato que pida al Pleno facultades para poder investigar el financiamiento de los partidos políticos. Pero como no le han dado, él lo ha investigado y ha concluido de que el APRA y Fuerza Popular somos organizaciones criminales. Podemos escucharlo, abrir un debate, podemos escucharlo, pero esa materia no se puede discutir como un documento complementario al informe que a la comisión que el Pleno encargó investigar los sobornos pagados por las empresas brasileñas a funcionarios y a ministros. No le tenemos miedo al debate, señor presidente. Lo que sí creo es que se está cometiendo una grave afectación. Primero, los congresistas no pueden ser investigados. No pueden ser investigados por una comisión investigadora. Si cometen una falta de ética, está la comisión de ética. Si cometen una infracción política o un delito de función, está la subcomisión de acusaciones constitucionales. ¿Quién repara el daño? ¿Acaso por salir en una página de un periódico se puede afectar la dignidad y la honra de una persona? Aquellos que no han construido su vida en base a su esfuerzo, de repente no les interesa la dignidad, la honra y el honor. Pero ya ayer y ahora hemos salido en los titulares de los periódicos. 3 congresistas en funciones están siendo investigados por graves hechos de colusión agravada. ¿Quién repara el honor, señor presidente? Yo no voy a impedir que el señor hable, pero eso no puede ser un documento, ese documento no puede ser un informe en minoría, porque es parcializado políticamente, pero eso es una discusión. Pero nosotros no le hemos encargado a la Comisión Lavallato que investigue los votos de los congresistas que el quinquenio pasado no revisamos decreto de urgencia. El congresista García Belaúnde, a quien le habla, hemos cometido delito de omisión de funciones. Eso no le han encargado a la Comisión Lavallato. Por eso, presidente, pido que no sentemos este nefasto precedente. Pero es más, la intencionalidad política va por ahí. Cuando un informe se aprueba del Congreso, ¿a quién lo enviamos? A la Fiscalía de la Nación. El señor Morales ha declarado ayer en el Diario del Comercio que como son graves delitos cometidos por congresistas y exministros y funcionarios, se lo va a entregar al fiscal Pérez. Ha dicho, se lo va a entregar al fiscal Pérez. Me parece muy bien que ese documento se lo entregue al fiscal Pérez, pero ese no es el procedimiento que debe seguir un informe de la comisión investigadora, señor presidente. Por eso quiero pedir que en respeto al reglamento y a la Constitución, presidente, se ha violado el debido proceso, se está acusando a personas sin haberlas escuchado. Se está investigando materias que no se le han encargado al señor
a la Comisión Lavallato. Por eso pido, presidente, que en respeto al artículo 59, 55, 70, 71 del reglamento, usted ponga a consideración de la representación parlamentaria. Eso no impide que el señor hable, que sustente su documento, pero eso no puede ser un informe en minoría, porque estaríamos sentando un nefasto precedente de haber, a través del mecanismo del informe en minoría, perseguir a los adversarios políticos. Y para terminar, quiero decir, señor, se investigan los pagos de soborno de las empresas brasileñas, pero no figura el señor Ollantumala, no figura la señora Villarán. Está bien, pues es un tema ideológico, pero yo defiendo la honra y la dignidad de las personas. Por lo menos han debido ser citadas, notificadas. En forma clandestina se ha hecho este informe. El Parlamento no puede, un Parlamento democrático no puede de ninguna manera destinar un trámite de esta naturaleza dándole el manto de ser un informe en minoría. Por eso, presidente, pido que usted ponga a consideración de la representación parlamentaria si este documento es un informe en minoría o es el documento del señor Morales, que lo discutiremos y lo debatiremos en su momento. Gracias, presidente. Habiendo sido planteada la cuestión de orden, vamos, como lo permite el reglamento, excepcionalmente darle la palabra a algunos congresistas para que se puedan oponer. Tiene la palabra congresista Quintanilla, luego congresista Arana, luego congresista Ceballos y congresista Müller, que son los que han solicitado la palabra. También ha pedido Morales. Señor presidente, la cuestión de orden planteada por el congresista Javier Velázquez no tiene ningún sentido, señor presidente. Los dictámenes sin minoría, de acuerdo al reglamento, lo pueden presentar desde uno o más miembros titulares de la comisión. Y el congresista Humberto Morales es titular de esta comisión investigadora y todavía vicepresidente de la misma. Y si tenemos interpretaciones, señor presidente, entonces podríamos hasta cuestionar el mismo informe de mayoría, porque imputa responsabilidades a personas que teóricamente no estarían contenidas en el encargo por el tenor que se tiene en el acuerdo que se ha aprobado. Este debate, señor presidente, no lo cercenemos. El congresista Humberto Morales, como toda la representación nacional, tiene derecho y también tiene el deber de escuchar ese informe en minoría. Que no estemos de acuerdo con él o estemos de acuerdo en otro tema, señor presidente. Lo que en el fondo quieren encubrir que el dictamen en mayoría elude dos temas centrales. Y esto hace que sea un informe unilateral, una verdad a medias, por consiguiente es una mentira a medias, porque no abarca, ni investiga, ni trata, ni se pronuncia sobre la responsabilidad de dos personajes políticos centrales, entre otros, de Alan García Pérez, del cual todo el país, o la mayoría del mismo, tiene sospechas, y de la señora Keiko Fujimori. Ese tema, señor presidente, lo haremos en el debate. El dictamen ha sido presentado reglamentariamente, cumple las formalidades de su dictamen en minoría, y por los antecedentes y precedentes, señor presidente, todos los dictámenes en minoría son sustentados antes del debate principal. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el congresista Arana. Gracias, presidente. Presidente, hay que continuar con la exposición de los informes. El informe que ha presentado la congresista Bartra, que presenta importantes elementos de corrupción, como hemos visto, muchos robos, muchos corruptos, muchos cómplices además. Pero el informe en minoría, el congresista Humberto Morales, informe de la bancada del Frente Amplio, es un informe que tiene que ser escuchado. Y no nos venga a sorprender el congresista Velázquez Quisquén, que es un viejo parlamentario, a colocar un tema que debería ser parte del debate como una moción para impedir que se presente un informe. Porque eso se puede esperar a lo mejor de un congresista que a lo mejor estamos iniciando labores, pero él sabe a qué apunta su declaración. Su declaración apunta a que, en primer lugar, se desconozca que hay un informe en minoría. En segundo lugar, a que no se escuchen los contenidos de ese informe en minoría. Y en tercer lugar, a blindar a quienes él no quiere que se sepa que están comprometidos en actos de corrupción y que debieran ser investigados. Y entonces, presidente, en función de la institucionalidad que este Congreso debe respetar, aunque a veces no está aconteciendo así. Hay que recordar, presidente, por ejemplo, que en los casos de los petroaudios se sustenta en el Pleno ambos informes, el de minoría y mayoría, finalmente se debate el de mayoría y se vota por ese.
que en el informe de Bagua se sustentaron el informe de mayoría y hasta 3 informes en minoría, y se votó evidentemente. Y que en el caso de la Comisión de Inteligencia sobre Seguimiento a Políticos se sustentó en el Pleno ambos informes, uno de minoría y mayoría, y se votó. Así que, presidente, le invocamos desde el Frente Amplio a no dejarnos sorprender en la representación parlamentaria, ni a impedir que, en primer lugar, tenga el derecho el congresista Morales, miembro de la bancada del Frente Amplio, vicepresidente de la Comisión Lavajato, a presentar el informe en minoría. 1. 2. Que no se desconozca el carácter de informe. 3. Que el congresista Velázquez Quesquén, en todo caso, pues en virtud de las prácticas parlamentarias, entre al debate y no quiera impedir que efectivamente se ejerce el derecho a un debate en plenitud sobre los elementos que incluso hayan podido estar ausentes. Porque claro, nos viene a decir ahora que se había violado el debido proceso, que no está mandatado. O sea, presidente, el pacto infame sobre el que vamos a blindar a personajes y dar impunidad es, en primer lugar, a decir, solo sobre esto puedes hablar y nunca más puedes tocar otros temas. Presidente, lo que está planteando el congresista Humberto Morales fue presentado debidamente ante la oficialía y... Para que concluya, por favor. Gracias, presidente. El documento fue presentado. Han habido los días suficientes, además, para estudiarlo. Así que venga el debate. ¿A qué tanto miedo? ¿O es que se está digitando desde el WhatsApp de Madrid que se debe impedir la discusión tan importante del informe de minoría, presidente? No permitimos que Alan García venga a mandar WhatsApps aquí a sus congresistas sobre qué debate este Congreso y qué no debate. Gracias, presidente.